Actualizamos hoy el papel de los tribunales cubanos en el enfrentamiento a los delitos asociados a la COVID-19. Este es el tercer programa dedicado al tema durante la batalla epidemiológica. Hoy en Hacemos Cuba, la doctora Marisela Sosa Ravelo, vicepresidenta del Tribunal Supremo Popular. Buenas noches, acompáñanos. Bueno, pues doy la bienvenida a mi invitada. Adelante, doctora, un placer que nos acompañe en el programa por primera vez. Buenas noches. Y a darle a todos nuestros televidentes. Bueno, tenemos el propósito de actualizar las medidas del tribunal, o sea, de los tribunales cubanos en esta batalla epidemiológica, ya lo decía, pero quiero hacer primero un grupo de preguntas que tienen que ver con un tema asociado para después actualizar lo que hace algunas semanas el presidente de la Sala Penal explicaba aquí en nuestro programa, si estamos de acuerdo. Los temas iniciales tienen que ver con la exposición por parte de los medios de prensa de la participación popular, el enfrentamiento a presuntos hechos delictivos. La primera pregunta es, ¿qué ha pasado con estos hechos? Sabemos que ya son un número considerable, se está mostrando el enfrentamiento por parte de los órganos de la policía, de órganos en general de nuestro país, pero no hemos visto qué ocurre después. ¿Por qué no hemos visto qué ha ocurrido en los tribunales exactamente, doctora? Sí, Humberto, a ver, en los medios de prensa se han notificado, se han informado a la población 52 hechos de presuntas conductas delictivas. 52 hasta este momento. Pero solamente 6 de ellos han llegado a los tribunales, fundamentalmente, seguidos por el delito de actividad económica ilícita, el delito de acaparamiento, que son conocidos por los tribunales municipales. De ellos, 5 ya se les ha realizado el acto de juicio oral y hay uno pendiente en estos momentos todavía en tramitación. A los responsables que han participado en estas conductas ilícitas se le han impuesto sanciones o de privación de libertad o multas también que ya están siendo ejecutadas. En el caso de 2 asuntos todavía están en los trámites de los recursos que prevé la ley, en este caso el recurso de apelación por tratarse de un tribunal municipal y por tanto la sentencia todavía no es firme. Y hay otro proceso que se encuentra pendiente a señalamiento del juicio oral. El resto todavía se encuentra en las oficinas o de la policía o de los órganos de instrucción según la competencia por el delito que se están procesando a esos presuntos responsables. Ahora, pudiéramos entender que de esos 52, los de mayor impacto en la población, en los medios, no han llegado, estamos hablando de la inmensa mayoría. Ahora, una vez que lleguen, que se desarrollen los juicios, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Podremos tener acceso a la información? ¿Ustedes nos las van a facilitar del mismo modo que en el inicio de la actuación de la policía se ha conocido a través de los medios de prensa? Sí, Humberto, no hay ningún problema con que el Tribunal Supremo le aporte a nuestros ciudadanos qué ha pasado con esos procesos o esos asuntos que se han estado informando a nuestra ciudadanía. Forma parte también de nuestro deber como tema de la transparencia también del sistema judicial y de acceso de nuestros ciudadanos a esa información que ha estado constantemente interesados a los efectos de conocer qué está pasando con esas posibles ilicitudes, ilegalidades que están aconteciendo hoy en nuestra sociedad, porque también es una forma de contribuir a la seguridad jurídica de la población. Doctora, cuando anunciábamos su presencia en redes sociales, en el correo electrónico, también a través de vía telefónica, muchas personas se comunicaron con nosotros con relación a este tema y antes de concluir esta primera parte, quiero mostrarle cuáles fueron las 2 principales preocupaciones que nos enviaron específicamente con relación a este tema. Estas fueron las dudas y vamos a escuchar su respuesta. 1. La publicación, pregunto, la publicación en la prensa de hechos ilícitos, de esto que estamos hablando, hechos ilícitos flagrantes, vulnera el principio de presunción de inocencia, o sea, que sea inocente esta persona, digamos así, principio de presunción de inocencia, afecta la imagen y el honor del acusado. Esta es una pregunta. Y la otra es, la publicación de estos casos en los medios de comunicación puede incidir en la decisión final del tribunal, o sea, que los medios hagamos lo que está ocurriendo hoy, puede incidir en la sentencia final de estas personas. Comencemos por la primera. Publicación, ¿vulnera el principio de presunción de inocencia?
Humberto, no toda publicación de hechos en la prensa necesariamente tiene que vulnerar el principio de presunción de inocencia recogido en el artículo 95 de la Constitución en su inciso C, que plantea que toda persona se presume inocente hasta que no se dicte una sentencia por el tribunal, porque se están hablando de hechos, de conductas que son manifiestamente públicas, lo que en esas publicaciones sí no se debe dar por sentado la responsabilidad de esos presuntos sospechosos de que ya son autores de esos delitos que se le están imputando, porque esa acción le corresponde al tribunal una vez que se haya desarrollado el acto de juicio oral y además se hayan practicado un conjunto de pruebas que demuestren realmente que esa persona es responsable o es inocente porque no se la ha demostrado, o que el hecho realmente configura uno de los delitos que están previstos hoy en nuestro Código Penal, o también no se ha demostrado con la prueba presentada esa responsabilidad en los hechos. También se debe evitar, es decir, en garantía de este principio de presunción, hacerle interrogantes, coaccionar de cualquier modo a esa persona para que preste una declaración que incluso lo pueda poner de manifiesto, dar alguna información que lo pueda perjudicar. Porque en nuestra ley de procedimiento penal, cuando una persona se considera que va a ser acusado y se le toma declaración, una de las primeras advertencias que exige la ley es manifestarle la posibilidad, el derecho que él tiene de no declarar. Ninguna persona tiene obligatoriamente que manifestar ningún hecho que lo pueda perjudicar. Ahora, si la persona desea hacerlo, puede hacerlo. Puede hacerlo. Lo que nunca pudiera hacerlo bajo amenaza. Ajá. Es lo que estoy entendiendo. ¿Esto afecta la imagen y el honor del acusado? Por otro lado, es decir, en esas mismas imágenes, proyecciones que estamos haciendo, lo que no se debe es si la persona rechaza que su imagen sea proyectada, colocarlo en esa situación de vulneración de ese derecho que establece la Constitución. Si no lo desea, no es posible, es lo que usted acaba de decir. Ahora, la publicación de estos casos puede incidir, doctora, en la decisión final del asunto, o sea, en la mente de los jueces, en lo que va a pasar después, porque ya salió en la televisión, porque ya lo leí en el periódico. Ahora yo, juez, tengo que ir por el camino porque ya lo vi, porque todo el mundo lo sabe. ¿Esto puede incidir? No necesariamente tiene que incidir en la decisión del tribunal. Si el juez actúa con toda la profesionalidad, actúa cumpliendo su mandato constitucional que establece que los jueces son independientes y solamente le deben obediencia a la ley, si el juez no se deja influenciar por ningún tipo de interferencia externa, además es un mandato del Código de Ética de los valores que nos deben caracterizar a los jueces, no tiene por qué incidir. Lo que se está publicando en los medios de prensa solamente es un acto muy concreto. Al tribunal le va a llegar todo un conjunto de actuaciones con un conjunto de medios probatorios, donde el acusado también va a tener la posibilidad de manifestar todo lo que considere que se debe comprobar en su defensa, y todo eso el tribunal lo va a analizar de manera de conjunto. El tribunal está obligado además, cuando esas actuaciones llegan, a analizar que se ha cumplido el debido proceso establecido también en nuestra Constitución, que se haya comprobado el dicho de las manifestaciones que haya dicho ese acusado, y también exige que hay que practicar la prueba ante el tribunal, y basado en esa prueba es que el tribunal puede dictar una sentencia condenatoria o decidiendo que no hay responsabilidad. Me parece que con estas 4 preguntas, las 2 iniciales y las 2 de las redes sociales, hemos podido ahondar, aun cuando es un tema que tiene otras aristas, es un tema que tiene indudablemente que pudiera requerir más tiempo, pero creo que como colofón inicial de su presencia nos parece válida la respuesta, la posición del Tribunal Supremo en este sentido, y nos vamos entonces a actualizar las medidas, si usted está de acuerdo. Vamos a ver estos datos que nos trae la vicepresidenta. Recuerden que ya hace aproximadamente un mes, algunas semanas, estuvo con nosotros, repito, el presidente de la Sala Penal. En 2 semanas hablaba de los juicios celebrados hasta ese momento, pero ya estamos hablando de 3 meses. Vicepresidenta, de manera que este número ha crecido. Hablemos entonces de lo que ha ocurrido. Sí, como se ha estado manifestando, informando a la población, dentro de los asuntos que se mantienen, su celebración permanente y tramitación son todos los hechos asociados a la COVID. En el caso de los juicios celebrados, se han realizado hasta la fecha 1.252 juicios orales, fundamentalmente por el delito de propagación de epidemia, actividades económicas ilícitas, el delito de receptación y otros asociados al irrespeto a la autoridad, como son el desacato y la resistencia.
De las personas que se han juzgado, que es 1.530 personas, se han sancionado 1.516. Hay que decir, Humberto, que el 82% de esas personas sancionadas han consentido la sentencia que ha dispuesto el tribunal en su sanción y no han establecido los recursos de apelación que establece la ley. La mayoría de estas personas no han establecido ningún recurso. No han establecido el recurso de apelación. Solamente 272 acusados de esos que han sido sancionados por tribunales de primera instancia establecieron inconforme con la decisión del tribunal municipal para que fuera revisada su decisión por las salas provinciales. ¿Por qué la mayor parte de las personas son sancionadas y solo 14 absueltos, vicepresidente? Humberto, eso obedece a que se han presentado, es decir, las pruebas necesarias para que el tribunal pueda resolver conforme a esa convicción que ha llegado de la responsabilidad de esa persona en la comisión de un ilícito penal. A partir de todas esas pruebas que se han practicado y el tribunal ha tenido la vivencia de examinar cada uno de los medios de prueba, testigos, la propia declaración del acusado, peritos, es decir, en dependencia al hecho que se esté conociendo. Esa sería la misma respuesta a la pregunta de por qué 14 absueltos. Responde a la calidad de la prueba que está ante el juez, a la posibilidad del juez en el acto del juicio oral de determinar y, en definitiva, sancionar o absolver. Humberto, para dictar una sentencia condenatoria se requiere de que el tribunal quede convencido de la responsabilidad de esa persona, de la comisión de ese hecho que se le está concretamente imputando. Esos 14 acusados es que el tribunal o no ha llegado al convencimiento con la prueba que se le ha ofrecido, que ciertamente ha cometido esos actos ilícitos, o también porque el tribunal municipal ha considerado que ese acto es ilícito y el tribunal provincial ha considerado que no están los elementos de ese delito. Si el juez tiene dudas con relación a las pruebas, entonces, ¿qué hace? Bueno, si tiene duda, tiene que absolver al acusado. Es decir, siempre a favor del acusado. Siempre es a favor del acusado. ¿Estamos hablando de 14 desde una misma provincia o de un mismo tribunal? ¿Hay una representación de todo el país ahí? No, a ver, ahí hay acusados que han sido absueltos en los tribunales, por ejemplo, de Artemisa, de La Habana, de Las Tunas, de Santi Espíritu, de Guantánamo, en diferentes provincias. A partir de las actuaciones que se le han presentado, los jueces han decidido que ciertamente no estaban elementos para sancionar. Entonces ahí me detengo porque en el programa anterior, cuando existían 3 absueltos, también existió opinión al respecto. ¿Por qué 3? Bueno, porque, lo acabo de decir, expresión de la facultad de los jueces. Si la prueba no es suficiente, si existe duda, pues entonces el juez decidirá la absolución siempre a favor del acusado, lo cual demuestra, repito, las facultades universales, vamos a llamar así, de los jueces en el proceso, y destacando ese papel del juicio oral en nuestro país, en el ordenamiento jurídico de la nación. Tenemos más datos, vamos a avanzar, vicepresidenta, y ver otros números que usted nos trae que tienen, por supuesto, una reflexión. Miren, aquí están las sanciones. Privación temporal de libertad o trabajo correccional con internamiento se ha impuesto a 1.016 sancionados. Seguimos, vicepresidenta. Sí, vale. Esas sanciones de privación de libertad conlleva que la persona es internada en un centro penitenciario del Ministerio del Interior al cumplimiento de la sanción, y en el caso del trabajo correccional con internamiento también ese centro de trabajo pertenece al Ministerio del Interior, pero por las características de la persona el tribunal entendió que se podía cumplir los fines de la sanción mediante el trabajo. O sea, aquí están las personas que están trabajando y las que están privadas de libertad en un establecimiento del Ministerio del Interior. Sí. En un régimen un poco más riguroso. Ajá. Trabajo correccional sin internamiento o limitación de libertad, un número más pequeño. 301 personas. Eso significa que a estas 301 personas se han puesto a disposición del cumplimiento de la sanción bajo el control del juez de ejecución. En este caso, el juez de ejecución va a comprobar que el cumplimiento de estas personas, de cada una de las obligaciones que son fijadas en la sentencia, en el primer caso, como su nombre lo dice, tiene que, mediante el trabajo, comprender, es decir, esos fines que están de reeducativo, de represión, sí, pero que también los fines educativos de la persona se entiende que por sus características, persona primaria, sin antecedentes, la ley prevé para estas dos sanciones subsidiarias que no puede haber sido sancionado en los últimos 5 años
a privación de libertad o multa. Multas, 199 personas, un número más pequeño aún, vicepresidenta. Y sanción accesoria, el comiso o la confiscación de bienes. Aquí, antes de hablar del comiso y de las multas, la mayor parte de las personas son privadas de libertad. ¿Es mejor la prisión entonces? No se puede entender que es mejor la prisión o cualquiera de las otras el número es considerablemente sanciones. mayor. El número es considerablemente mayor porque depende también de las características personales que tengan esos posibles comisores, también de el hecho concreto y la peligrosidad que tiene a partir de su actitud del delito que hayan cometido, pero hay otro número que es de trabajo correccional con internamiento, que la propia ley prevé que si la persona manifiesta una buena conducta, cumple con las obligaciones, en cualquier momento los compañeros del Ministerio del Interior pueden solicitarle al tribunal esa suspensión y que se incorporen a la sociedad bajo el control del juez de ejecución. Entonces, individualización, proporcionalidad, no podemos hablar de una regla general aquí, sino que estamos hablando de caso a caso, persona a persona. Es así. No puede haber, y además así está en todas las disposiciones en nuestra normativa, hay que atender a la individualización, a las características personales, la concurrencia de circunstancias tanto agravantes como atenuantes. En el programa anteriores se han mencionado como en estas circunstancias que está viviendo el país, hay una circunstancia agravante que está prevista en nuestro Código Penal, que es cuando la persona comete el hecho en estas circunstancias de pandemia, en una situación especial. Sin embargo, también puede haber circunstancias atenuantes que se pueden poner de manifiesto a partir de la propia posición positiva del acusado frente al tribunal. Hay que tener en cuenta también que existen sanciones principales y sanciones accesorias. Aquí se está hablando del comiso o la confiscación de bienes. Voy a hablar de los 50 y tantos que hemos visto en los medios de comunicación. Estamos hablando del comiso y confiscación de bienes en algunos casos considerables. De manera que entiendo que la sanción accesoria tiene un peso importante también, no es solo la sanción principal. ¿Usted comparte este criterio? Es así. Las sanciones principales y accesorias en su conjunto y combinadas le puede dar el rigor de la sanción impuesta por el tribunal y cumplirse, es decir, que realmente se pueda entender y esa persona no volver a reincidir o volver a cometer esa conducta a partir del efecto que tiene esa sanción de comiso o confiscación. También siento que a los efectos de la sociedad es muy importante, si estamos hablando de apropiación indebida, de actividad económica ilícita, que esos bienes de los cuales la persona se apropió, miren, sean devueltos a la sociedad. De manera que esto es fundamental para que la sociedad disfrute de aquello que le privó esa persona que está siendo sancionada y que puede tener de forma principal esta sanción X, pero devuelva eso a la sociedad a la cual usted se lo sustrajo. Ese es el propósito que tiene la sanción esta accesoria, es desposeer al sancionado de esos bienes que ilícitamente obtuvo o aquellos que estaban también destinados a la comisión del delito y darle un fin social útil a partir de los mecanismos que están establecidos hoy en el decreto 313 del Consejo de Ministros. Pero fíjense, hablamos en los programas anteriores y ahora quiero retomar la idea. Aquí hay un balance interesante, en tanto usted ve números, juicios, sanciones, privación de libertad, trabajo correccional, multa, sanción accesoria, pero los tribunales de Cuba al mismo tiempo han estado trabajando en la prisión provisional de aquellas personas que estaban en esa situación, en un delito que no tiene nada que ver con la COVID, que venía de antes, pero llegó a esta situación, hubo que dar prioridad a esto y la persona seguía en prisión. ¿Qué han hecho ustedes en este sentido, vicepresidenta? En ese sentido, son de los asuntos que permanentemente los jueces están revisando a los efectos de evaluar la objetividad que tiene la imposición de esa medida cautelar de prisión provisional, por afectar un derecho fundamental de nuestra Constitución, como es la libertad de las personas. También a raíz de esta situación y las propias inquietudes que nuestra población estuvo llegando por vía telefónica, la preocupación del Estado y la paralización transitoria que iban a tener estos procesos, ya se han comenzado a realizar actos de juicio oral y señalamiento de acusados que se encuentran en prisión provisional, siempre que se permita, con las condiciones higiénico-sanitarias establecidas en el país, cumplir todas las condiciones y garantías para la seguridad también de esos ciudadanos. O sea, usted está afirmando que personas que estaban en prisión provisional, ustedes le han modificado esa medida, no tenía nada que ver con la COVID, a pesar de que están dedicados a estos juicios esencialmente, y esas personas están en libertad. ¿Eso es real? Es real. Vamos a hablar de otro tema entonces. Tiene que ver con el enfrentamiento al delito. Nosotros en estos tiempos de la COVID, hemos hablado mucho de la denuncia.
Pero revisando la ley de procedimiento, usted encuentra que aquel que denuncia porque vio, aquel que tiene algún tipo de contacto con ese presunto hecho o acto ilícito, miren, cuando se desarrolla el juicio, esa persona es fundamental porque es el testigo y no nos habíamos acordado tal vez de eso. Yo le pregunto, vicepresidenta, denunciar un acto, un hecho presuntamente ilícito, ¿es solo un deber de mi conciencia o esto tiene otras implicaciones legales? No, Humberto, es decir, no solamente es un deber cívico, es también una obligación legal. Nuestro artículo 116 de la Ley de Procedimiento Penal establece que toda persona que tenga conocimiento que se ha producido un hecho delictivo o que se va a producir, tiene que ponerlo inmediatamente en conocimiento de las autoridades. Puede ser de la policía, de la fiscalía, del tribunal o de unidades militares más cercanas a donde se están aconteciendo el hecho. Y en consecuencia de ello, el propio Código Penal prevé como delito el incumplimiento del deber de denunciar. Por tanto, es una obligación que tiene toda persona que ha visto la comisión de un hecho delictivo o ha tenido conocimiento que se ha producido, de ponerlo en conocimiento de las autoridades. Pero el deber, como me preguntabas ahorita, cívico, no solo culmina con la presentación de la denuncia o ir como testigo ante una sede de la policía o de un instructor policial. Podemos ir viendo varios artículos que demuestran lo que estamos explicando, tanto de la Ley de Procedimiento Penal como del Código Penal, en tanto escuchamos su explicación, vicepresidenta. Porque en ese sentido, si estamos hablando que el acto de juicio oral es lo más importante, esas personas están obligadas después de concurrir al tribunal a los efectos de ofrecer esas declaraciones. Nuestra ley exige que para tomar esa declaración y esas sanciones que hemos impuesto, tiene que haberse practicado la prueba ante los jueces. Y mentir también ese testigo ante el tribunal o no dar toda la información que conoce, también puede configurar un delito de perjurio. De ahí la importancia que comprenda nuestros ciudadanos de la necesidad de cumplir con estas obligaciones legales que establece nuestra legislación. Son varios los artículos, les invito a buscar en la Ley de Procedimiento Penal, también en el Código Penal. Hay quien no está obligado a denunciar, está establecido en la ley. ¿Quiénes? Bueno, porque existe determinada relación, ascendentes, descendientes, el abogado del acusado, otras personas. Todo esto está escrito, fíjense, y es muy interesante, pero también ahora resaltamos la idea de la importancia de que usted acuda, si es llamado, como testigo y que diga la verdad. Eso es fundamental para que la justicia sea verdadera, vicepresidenta. Si no dice la verdad, puede incurrir en un delito, pero puede traer también un perjuicio, Humberto, que es que no se puede entonces por los tribunales o absolver a una persona si realmente no había cometido el hecho delictivo. Injustamente se puede adoptar una decisión a partir de otras personas que han mentido involucrando, pero también al contrario, se puede entonces dejar de condenar a aquellas personas, imponer una sanción que realmente se han causado, han propiciado un delito. Hay que tener en cuenta que para el que no ha pisado nunca un tribunal y casualmente fue testigo de un hecho ilícito, puede ser fuerte. O sea, el hecho de que sea llamado, que tenga que hacerlo, y pienso que pudiera ser hasta de cierto modo normal uno sentir cierta conmoción, pero es una obligación porque se trata de un bien indudablemente mayor y usted va a contribuir a que la justicia sea verdadera y sea efectiva. En definitiva, el llamado ahora es no solo la denuncia. En el acto del juicio oral es fundamental, si usted ha sido testigo, su presencia para que se complete, digamos, este ciclo. Ahora, estamos hablando de que las personas, el ciudadano, no acude, por tanto la justicia no es efectiva, y yo le preguntaría, entonces todo se está haciendo bien, ¿estos serían los únicos problemas? ¿No tenemos otras dificultades? No, realmente sí existen otros problemas en la administración de justicia, a partir de los propios problemas subjetivos que podemos tener de algún juez que no se haya preparado bien para resolver su caso concreto. También tenemos otras dificultades que son detectadas a partir de los propios recursos que establece la población, en los cuales, aun cuando el 70% de las decisiones que se adoptan en todas las materias, los tribunales, es decir, las personas consienten las decisiones de los tribunales, hay un 14% de esas resoluciones que llegan a los órganos provinciales que son revocados o anulados. O sea, que se establecen recursos porque en esa primera instancia, en ese primer juicio, algo no estuvo bien y esos recursos progresan. Esos recursos progresan porque el tribunal pudo haber no practicado toda la prueba que era necesaria y que estaba obligado a practicar, y hay que devolver para que se practique y se cumplan las garantías de esa persona. Puede ser también que se haya interpretado de manera errónea
la ley o el derecho, así, de lo que se esté conociendo el asunto, pero hay otras maneras, así, también a partir de los recursos que nosotros tenemos identificados como los mecanismos de gestión de la calidad. Entre esos están la atención a la población, donde a través de las quejas también nos llegan inquietudes en la tramitación, algunas demoras, es decir, procedentes de tanto de la tramitación del proceso en la ejecución de esas resoluciones. Claro, pero aquí estamos hablando de dos cosas. Estamos hablando de que usted está en el curso de un proceso y usted con su asesoría, usted debe ir por el cauce del proceso. Esto es algo, y digamos que es lo primario, es lo esencial. Otra cosa es que usted tenga la vía de atención a la población, que dicho sea de paso se refuerza, vamos a ver cómo, también para que establezca determinadas dudas, quejas, etcétera. Pero me parece que es mucho mejor que usted lo haga en el proceso, vicepresidenta. No es que debe ser en el proceso, Humberto, porque las pruebas se tienen que practicar e incorporar dentro del proceso. Y no, entonces, quejarme o ir a una oficina cuando tengo el camino o el curso legal para hacerlo. Ahora, la oficina sí existe y las maneras crecen, y usted me ha traído a alguien que me va a explicar con relación al tema qué va a ocurrir en los próximos días en el Tribunal Supremo. ¿De quién se trata y de qué vamos a hablar? Bueno, es decir, aquí tenemos al magistrado Joselín Sánchez Hidalgo, que es el director de Supervisión y Atención a la Población del Tribunal Supremo Popular, que le va a poner, es decir, en conocimiento de todos nuestros televidentes de una nueva actualización de nuestro sitio web y una aplicación informática para tener también mayor acceso de nuestros ciudadanos al sistema de atención a la población. Bienvenido, magistrado. Buenas noches. Buenas noches, Humberto. ¿De qué se trata? Explíquenos. Sí, Humberto, como explicaba la vicepresidenta, el Tribunal Supremo le presta mucha atención al tema de la atención a la población y los planteamientos que se realizan. En nuestro tribunal se ha realizado una nueva actualización del sitio web nuestro. O sea, este es el sitio web que va a estar en los próximos días. En los próximos días. ¿Qué va a tener de novedoso en cuanto a atención a la población? En cuanto a atención a la población, propiamente, en correspondencia con esa importancia que nosotros decíamos, precisamente en la página principal aparece una ventana donde se puede ver atención a la población. Atención a la ciudadanía. Atención a la ciudadanía. Sí. Cuando usted pincha esa página, Bien. le va a salir una información inicial de un grupo de datos de qué consiste la atención a la ciudadanía y la importancia que presta el sistema de tribunales a esta actividad. Dentro de las cuestiones que nosotros informamos aquí está, por ejemplo, un grupo de preguntas frecuentes que aparece en nuestra página a los efectos de que nuestros usuarios puedan verificarla y esclarecer alguna duda que puedan tener sobre estos temas. Ahora, quiero formular un planteamiento. También aparece la opción de formular un planteamiento. Cuando aparece esa opción, usted pincha e inmediatamente le va a salir aquí un formulario. Quiero formular un planteamiento, bien. Y vengo aquí, seleccionar tipo de planteamiento. Aquí le van a salir un grupo de opciones que tienen un poco que la intención de dirigir o una clasificación a ver si usted lo que necesita es una petición, si necesita una orientación o si va a realizar una denuncia. Eso está un poco complejo, tal vez, ¿usted no cree? Ahí aparecen esas clasificaciones, pero también hemos querido dar la opción al ciudadano de que si no encuentra la manera correcta de cómo clasificar lo que él quiere plantear, pues precisamente hay una opción que es otro y usted puede pinchar esa opción y sencillamente su planteamiento se tramita sin ningún tipo de... O sea, si me equivoco en mi clasificación no importa, no pasa nada. Ningún problema. Bien, vamos a poner aquí queja, bien, avanzamos, planteamiento, escribo mi duda ahí. Ahí usted escribe su duda y una vez, por supuesto, más adelante, cuando termine de formular los requerimientos que exige la aplicación, pues ese planteamiento llega, se tramita a nuestra institución. Bien, a los efectos de planteamiento de prueba. Seguimos, avanzamos. Datos del promovente. Pongo mi nombre, como es natural. Muy importante porque todos esos datos que se piden ahí son los que después facilitan alguna comunicación a los efectos de alguna cuestión que se necesita aclarar o para facilitar también la respuesta que nosotros debemos dar. El carnet de identidad, el correo electrónico, teléfono. Son muchos datos, magistrado. Todos esos datos, siempre que se pueda, se llenan. De todas maneras, hay algunos que son esenciales, tal vez como es el nombre de la persona, obviamente los efectos por tramitar, y también la manera o el lugar a donde nosotros debemos dirigir esa respuesta. O sea, lo que veo con este asterisco serían los obligatorios. Esos son campos obligatorios. Los otros los pongo si usted lo desea, lo conoce, lo pone, y si no, su asunto también será remitido, tramitado, y también recibirá respuesta. Vamos a ascender. Miren, la provincia tengo que ponerla de forma obligatoria. Vamos a poner aquí Matanzas, La Habana, Mayabeque, La Habana. Ahí bien. usted solamente señala la provincia, es una opción, uno tiene que escribir, solamente escoger de dónde usted hace la... Ahí pongo, bueno, Tribunal de La Habana, Tribunal Provincial Popular de La Habana, obligatorio también. Y miren, más opciones. Vamos a llegar hasta el final a ver cómo termina, por favor.
puedo poner adjuntos, o sea, puedo subir Sí, fotos correcto. también. Ahí aparece un grupo de datos que también es importante, tales como número de proceso, Sí. la causa o tribunal, porque son datos que facilitarían mucho la búsqueda de ese proceso a los efectos de poder tramitar. Bueno, fíjense, ya Aquí también, le doy guardar, se nos va acabando el tiempo, magistrado. O sea, envío y me da un número. sí, correcto. Ya Con usted ese tiene esa número opción. después, ¿qué yo hago? Ese le da un reporte, que Sí. eso ahí le va a decir, ese reporte es una clave, un número que usted tiene que guardar a los efectos de poder usted seguir el curso de su proceso y retener información tanto de si el asunto está en trámite Sí. o también conocer la respuesta que finalmente va a obtener precisamente a través de esta vía. Bueno, vamos a regresar para ver el estado del planteamiento en la página principal de nuevo que usted ve. Usted estado del puede planteamiento. ir a la página principal, ya hacíamos referencia del número comprobante, Y lo pone ahí. usted lo consigna ahí, le da en consultar y entonces le va a dar Sale la respuesta. una información. Aquí una de las cuestiones que tiene precisamente el sitio, tiene dos cuestiones esenciales. Una, te va reforzando el tema de la tramitación, el estado en que está. Y otro tema que también tiene es que nosotros decimos que refuerza también el tema de la transparencia. Dos preguntas quiero hacerle. Aquí veo, sí, porque te pone el nombre de la persona. Te Tú pone puedes el ir a nombre buscar a hasta esa del persona. especialista que está Perfecto. tramitando su asunto. Ahora, si yo escribo a través de internet, ¿no puedo ir al tribunal? Usted puede ir al tribunal, siempre es una opción. Lo que pasa es que esta es una opción que facilita la comunicación. Es más otra expedita, opción más. Otra opción. Y la segunda pregunta, ¿en qué tiempo ustedes responden aquí? La respuesta, nosotros hemos establecido un indicador que son 60 días Sí. como máximo, pero la procuramos siempre lo antes posible. Lo No es un antes indicador. posible. Lo que procuramos es nunca rebasar Los esos 60 60 días porque hay asuntos que requieren de una investigación, pedirlo a provincias y demás. Bien, magistrado, sé que tienen una aplicación móvil también y aquí están las imágenes. Esto que acabamos de ver, amigos, en la web, que va a estar disponible ¿cuándo, magistrado? El próximo día 8 El está 8. disponible para todo nuestro pueblo la página web y también la aplicación que ahora estamos presentando. Civics es el nombre. Sí. Para teléfonos móviles y va a estar incorporada a la Fiscalía General de la República, ambos, Fiscalía y Tribunal, con la misma intención que acabamos de ver en la página web. Funciona de manera similar a lo que nosotros acabamos de explicar Bien. en la página web. Agradezco mucho entonces su explicación. Muchas gracias. Fíjense que creo que ha sido bien clara y a partir del 8 de junio usted va a tener esta funcionalidad. Vicepresidenta, agradezco su presencia y para cerrar, ¿mano dura o mano blanda de los tribunales en tiempo de la COVID en Cuba? Bueno, Humberto, ni mano dura ni mano blanda. Ni una ni a otra. cada cual lo que le corresponde, lo que le toca del resultado, del acto concreto que haya realizado, de sus condiciones personales, siempre con proporcionalidad, con racional y teniendo en cuenta la individualización. Y sobre todo que hayan pruebas. Si el tribunal tiene que resolver y determinar el asunto, siempre practicando toda la prueba que llegue al tribunal a adoptar una decisión justa, porque estamos cumpliendo un mandato constitucional e impartimos justicia en nombre de nuestro pueblo. Una vez que sean firmes las sentencias, entonces, de estos casos que estamos conociendo, podremos, a través de los medios de comunicación, tener la información oportuna. Sí, se le podemos ofrecer la información sin ningún problema. Agradezco una vez más su presencia y a la institución, por supuesto, que usted representa a nivel de país. Gracias. Aunque por ahora es todo, muy pronto regresaremos. Enciende solo las luces necesarias. Ahorra ahora. Por tu barrio. Por Cuba. El mosquito Aedes aegypti transmite el dengue, el zika, el chikungunya y la fiebre amarilla. Los síntomas comunes son fiebre, dolores musculares, malestar general y decaimiento. Evita que se acumule agua en envases. Cepilla fuerte el interior de los tanques bajos de arriba hacia abajo. Busca una tapa adecuada. La solución está en tus manos. Prevenir con educación.
La Pupila Asombrada nos propone disfrutar de una entrevista exclusiva realizada al español John Illescas, doctor en Sociología y Comunicación, a propósito de su libro La dictadura del videoclip, industria musical y sueños prefabricados. El hombre que no tiene en sí música alguna, ni le conmueve el acorde de los sonidos armoniosos, es inclinado a la traición, al robo y a las culpables acechanzas. El jueves, a las 10:15 de la noche, por Cubavisión, La Pupila Asombrada. Así que a recorrer el mundo del videoclip, de la música y también de la literatura, eres como siempre bienvenida, bienvenido y también viceversa. Cubavisión va por todos. Disponible en HD.